Capítulo cuarto. Ned Land. Buen marino el comandante Farragut, y digno del duque que estaba a sus órdenes. Era el alma de aquel conjunto, la fragata y él, que formaban un solo todo. Sobre la cuestión del cetáceo no abrigaba dudas su entendimiento, y no consentía que se discutiese a bordo la existencia del animal. Creía en él como ciertas buenas mujeres creen en el leviatán, por fe, mas no por razón. El monstruo existía y libertaría de él a los mares, lo había jurado. Era una especie de caballero de Rodas, un diosdado de Gozón, yendo al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut mataba al narval, o el narval mataba al comandante Farragut. No había medio. Los oficiales de a bordo participaban de la opinión del jefe, y daba gusto oírles hablar, discutir, disputar, calcular las diversas probabilidades de un encuentro y observar la vasta extensión del océano. Más de uno de ellos se imponía voluntariamente una guardia sobre los baos del Juanete, servicio que en cualquiera otra ocasión hubiera maldecido. Durante todo el tiempo en que el sol describía su arco diurno, toda la arboladura estaba poblada de marineros impacientes, y sin embargo, la roda del Abraham Lincoln no surcaba todavía las aguas sospechosas del Pacífico. La tripulación no deseaba otra cosa que encontrar al unicornio, arponearle, izarle a bordo y hacerlo trozos. El mar era vigilado con escrupulosa atención. Por otra parte, el comandante Farragut hablaba de cierta suma de 2000 pesos, reservada para quien quiera que fuese, grumete o marinero, maestro u oficial, que descubriese al monstruo. Figúrense todos si los ojos se ejercitarían a bordo del Abraham Lincoln. Por lo que a mí tocaba no me iba a la zaga, ni a nadie dejaba mi parte de observaciones diarias. La fragata hubiera tenido 100 veces razón llamándose el Argos. Consejo era el único entre todos que protestaba por su indiferencia en la cuestión que nos apasionaba, desentonando el entusiasmo general que reinaba a bordo. He dicho que el comandante Farragut había provisto cuidadosamente su fragata con los aparatos convenientes para pescar el gigantesco cetáceo, no compitiendo con él por armamento necesario el mejor ballenero. Poseíamos todos los ingenios conocidos, desde el arpón que se despide a mano hasta las balas explosivas y las flechas barbadas que disparan los esmeriles. Sobre el castillo había un cañón perfeccionado, de carga por la recámara, de paredes muy gruesas, muy angosto de ánima, y cuyo modelo debía figurar en la Exposición Universal de 1867. Este precioso instrumento de origen americano enviaba sin esfuerzo un proyectil cónico de 4 kilogramos a la distancia media de 16 kilómetros. No faltaba, pues, en el Abraham Lincoln medio alguno de destrucción, pero aún tenía una cosa mejor: tenía a Ned Land, el rey de los arponeros. Era Ned Land un canadiense, cuya habilidad de mano era poco común y que no conocía rival en su peligroso oficio. Destreza y sangre fría, audacia y sagacidad, cualidades eran que poseía en grado superior, y bien necesitaba ser una ballena muy ladina o un cachalote singularmente astuto para librarse de su arponazo. Rayaba Ned Land en los 40 años. Era hombre de elevada estatura, más de 6 pies ingleses, vigorosamente conformado, de aspecto grave, poco comunicativo, violento a veces y muy rabioso cuando le contrariaban. Su persona excitaba la atención y el poder de su mirada acentuaba singularmente su fisonomía. Creo que el comandante Farragut había sido muy cuerdo en tomar aquel hombre a bordo, pues valía él solo por toda la tripulación, tanto por su buen ojo como por su brazo. No puedo compararlo mejor que con un telescopio de grande alcance, que fuera al mismo tiempo un cañón dispuesto a dispararse.
Quien dice canadiense, dice francés, y por escasamente comunicativo que fuese Ned Land, debo confesar que me cobró cierto afecto. Sin duda le atraía mi nacionalidad. Para él era ocasión de hablar y para mí de escuchar aquel viejo idioma de Rabelais que todavía se usa en algunas provincias del Canadá. La familia del arponero era oriunda de Quebec y formaba ya una tribu de audaces pescadores cuando esta ciudad pertenecía a la Francia. Poco a poco Ned Land se aficionó a hablar. Yo me complacía en oírle relatar sus aventuras de los mares polares. Refería con poesía natural sus pescas y sus combates. Su narración cobraba fuerza épica y yo creía escuchar a algún Homero canadiense cantando la Ilíada de las regiones hiperbóreas. Yo describo a aquel audaz compañero tal como actualmente lo conozco. Es que nos hemos hecho viejos amigos, enlazados por aquella inalterable amistad que se engendra y cimenta en las más temibles ocasiones. Ah, bravo Ned, solo pido vivir otros 100 años para acordarme más tiempo de ti. ¿Y cuál sería el parecer de Ned Land en la cuestión del monstruo marino? Debo confesar que era el único a bordo que no participaba de la convicción general y hasta evitaba tratar del asunto. Pero me ocurrió un día explorarle acerca de esto. Durante una magnífica tarde del 30 de julio, es decir, 3 semanas después de nuestra partida, hallábase la fragata a la altura de Cabo Blanco, a 30 millas a sotavento de las costas patagónicas. Habíamos traspuesto el trópico de Capricornio y el estrecho de Magallanes se abría a menos de 700 millas hacia el sur. Antes de 8 días, el Abraham Lincoln surcaría las aguas del Pacífico. Sentados en la toldilla, Ned Land y yo departíamos de unas y otras cosas, contemplando aquel misterioso mar cuyas profundidades han sido hasta ahora inaccesibles a las miradas humanas. Traje naturalmente la conversación sobre el unicornio gigantesco y examiné las diversas probabilidades de éxito bueno o malo de nuestra expedición. Reparando luego que Ned Land me dejaba hablar sin decir apenas nada, lo acosé más directamente. ¿Cómo podéis, Ned?, le dije. ¿Cómo podéis no estar convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos? ¿Tenéis motivos particulares para mostraros tan incrédulo? El arponero me miró durante algunos instantes sin responderme. Golpeó con su mano su ancha frente con un ademán que le era habitual. Cerró los ojos como para recogerse y dijo por último: «Tal vez, señor Aronnax». Sin embargo, Ned, vos que sois un ballenero de profesión, vos que estáis familiarizado con los grandes mamíferos marinos, vos cuya imaginación debe aceptar fácilmente la hipótesis de los cetáceos enormes, debierais ser el último en dudar en semejantes circunstancias. Estáis equivocado, señor profesor, respondió Ned. Que el vulgo crea en cometas extraordinarios cruzando el espacio o en la existencia de monstruos antidiluvianos poblando el interior del globo puede pasar. Pero ni el astrónomo ni el geólogo admiten semejantes quimeras. Asimismo acontece con el ballenero. He perseguido muchos cetáceos. Los he arponeado, he matado varios. Mas, por potentes y bien armados que fuesen, ni sus colas ni sus defensas hubieran podido hacer mella en las chapas férreas de un vapor. Sin embargo, Ned, se citan bajeles atravesados de parte a parte por el diente de un narval. Buques de madera, es posible, respondió el canadiense, y aún así yo no los he visto. Por consiguiente, hasta prueba de lo contrario, niego que las ballenas, ni los cachalotes, ni los unicornios puedan producir ese efecto. Escuchadme, Ned. No, señor profesor, no. Todo cuanto queráis, menos eso. Quizá me vais a hablar de algún pulpo gigantesco. Mucho menos, Ned. El pulpo no es más que un molusco, y este nombre indica la poca consistencia de sus carnes. Aunque tuviera 500 pies de largo,
El pulpo, que no pertenece al ramo de los vertebrados, es completamente inofensivo para buques como el Scotia o el Abraham Lincoln. Debemos, pues, relegar a la categoría de fábulas las proezas de los krakens u otros monstruos de esta especie. Entonces, señor naturalista, replicó Ned Land en tono bastante burlón, persistís en admitir la existencia de un enorme cetáceo. Sí, Ned, lo repito con una convicción apoyada en la lógica de los hechos. Creo en la existencia de un mamífero poderosamente organizado que pertenece a los vertebrados, como las ballenas, los cachalotes o los delfines, y provisto de una defensa córnea cuya fuerza de penetración es extraordinaria. Exclamó el arponero, moviendo la cabeza con la traza de un hombre que no quiere dejarse convencer. Reparad, mi digno canadiense, repliqué, que si existe ese animal, si habita las profundidades del océano, si frecuenta las capas líquidas situadas a algunas millas por debajo de la superficie de las aguas, posee necesariamente un organismo cuya solidez desafía toda comparación. ¿Y por qué ese organismo? Exclamó Ned. Porque se necesita una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas resistiendo a su presión. ¿De veras? Dijo Ned, que me miraba guiñando el ojo. De veras, y algunos números os lo probarán. ¡Oh! Los números, replicó Ned. Con los números se hace lo que se quiere. En negocios, sí, pero no en matemáticas. Escuchadme. Admitamos que la presión de una atmósfera esté representada por la de una columna de agua de 32 pies de altura. En realidad, la columna sería menos elevada, porque se trata del agua del mar, muy superior en densidad a la dulce. Pues bien, Ned, nuestro cuerpo sufre una presión tantas veces igual a la de la atmósfera, o sea, de kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie, cuantas veces 32 pies os sumergís. Síguese de aquí que a 320 pies esta presión es 10 atmósferas, a 3200 pies de 100 atmósferas y de 1000 atmósferas a 32.000 pies, sean unas 2 leguas y media. Esto equivale a decir que si pudierais llegar a esta profundidad, cada centímetro cuadrado de la superficie de nuestro cuerpo sufriría una presión de 1000 kilogramos. Ahora bien, mi bravo Ned, ¿sabéis cuántos centímetros cuadrados tenéis de superficie? Lo ignoro, señor Aronnax. Unos 17.000. Tantos son. Y como en realidad la presión atmosférica es algo superior al peso de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, vuestros 17.000 centímetros cuadrados sufren en este momento una presión de 17.568 kilogramos. Sin que yo lo advierta, sin que lo notéis. Y si no os aplasta semejante presión, es porque el aire penetra en el interior de vuestro cuerpo con igual empuje. De aquí un equilibrio perfecto entre la presión interior y la exterior, que se neutralizan, lo cual os permite aguantarle sin ningún esfuerzo, pero en el agua es otra cosa. Sí, comprendo, respondió Ned, que prestaba ya más atención, porque el agua me rodearía, pero no me penetraría. Precisamente, Ned. Así pues, a 32 pies por debajo de la superficie del mar, sufriríais una presión de 17.578 kilogramos, a 320 pies, 10 veces más, sean 175.680 kilogramos, a 3.200 pies, 100 veces más. Esto es 1.756.800 kilogramos. Y por último, a 32.000 pies, 1000 veces más, a saber, 17.568.000 kilogramos. Es decir, que resultaríais aplastado como si salieseis de los platillos de una prensa hidráulica. ¡Diantre!
exclamó Ned. Pues bien, digno arponero, si hay vertebrados que, teniendo varios centenares de metros de longitud y siendo gruesos en proporción, se mantengan en tales profundidades, hemos de calcular la presión que aguantan por centenares de millones de kilogramos, puesto que miden una superficie de algunos millones de centímetros cuadrados. Suponed ahora cuál deberá ser la resistencia de su osamenta y el poder de su organismo para contrarrestar tantas presiones. Es necesario, respondió Ned Land, que estén fabricados con planchas férreas de 8 pulgadas, como las fragatas acorazadas. En efecto, Ned, imaginad entonces los destrozos que puede producir semejante masa despedida con una velocidad de un express sobre el casco de un buque. Ciertamente que sí, tal vez, repuso el canadiense, derrotado por los números, pero sin querer rendirse. Y bien, ¿os he convencido? De una cosa, sí, señor naturalista. Y es que, en el caso de existir animales de esos en el fondo del mar, es preciso que sean tan fuertes como lo decís. Pero si no existen, testarudo arponero, ¿de qué modo explicáis el accidente sufrido por el Scotia? Quizás sea, dijo Ned vacilando. Proseguid, porque no es verdad, exclamó el canadiense, reproduciendo sin saberlo una respuesta de Arago. Pero esta respuesta no demostraba otra cosa que la obstinación del arponero. Aquel día no insistí más, y eso que el accidente del Scotia no podía negarse. El orificio existía de tal modo que había sido necesario taparlo, y no pienso que la existencia de un agujero pueda demostrarse más categóricamente. No siendo posible que aquella fractura se hubiese producido por sí misma, ni habiendo sido causada por rocas o por máquinas submarinas, era necesariamente debida al arma perforante de algún animal. Ahora bien, a mi modo de ver, y por todas las razones antedichas, ese animal debía pertenecer a los vertebrados, clase de los mamíferos, grupo de los piciformes, orden de los cetáceos. En cuanto a la familia de que formaba parte, fuese ballena, cachalote o delfín, en cuanto al género que le correspondía, en cuanto a la especie en que convenía clasificarle, era esto una cuestión por dilucidar ulteriormente. Para resolverla había que disecar al monstruo desconocido, para disecarlo, cogerle, y para cogerle, arponearlo, lo cual era asunto de Ned Land. Para arponearlo, verle, cosa que atañía a la tripulación, y para verle, encontrarlo, suceso que dependía de la casualidad. Fin del capítulo 4.